Bien, nos preparamos para iniciar una elevación y conexión espiritual. Cerramos los ojos y limpiamos nuestra mente de pensamientos materiales. Limpiamos nuestra alma de preocupaciones, de inquietudes físicas. Sentimos que estamos reunidos en estrecha unión espiritual. Nos sentimos hermanos y nuestras vibraciones de amor se incrementan. Estamos reunidos aquí en nombre de Jesús, el Cristo. Nos sentimos discípulos de Jesús, nuestro Maestro, y deseamos serlo. Invocamos el nombre de Jesús para que Él esté ahora entre nosotros según su promesa. Percibimos que nuestras vibraciones se han identificado con las suyas, formando una unidad con las de Jesús. Te pedimos, amado Jesús, que ilumines nuestras mentes para poder comprender correctamente toda cuestión. Te pedimos, amado Maestro, que nos ayudes a aumentar nuestro conocimiento, porque deseamos ser mejores instrumentos tuyos. Nuestro ser se armoniza con la vibración divina. Nuestra mente se armoniza con la mente de Cristo. La paz y la armonía dominan nuestro ser interno. Hemos entrado en lo más profundo de nuestro interior. Nuestro germen interno del alma está abierto para percibir. Estamos conectados con la energía divina. Nuestros ojos del alma están abiertos para ver y comprender. Salimos de este estado profundo de meditación y de unión con la energía del Maestro y nos disponemos al estudio del tema de hoy. Estamos en la lección 21, el hogar y la familia. Y hoy deberemos abordar la pregunta número 10. La pregunta número 10 nos dice: ¿qué nos ocurrirá si no conseguimos la armonía y la paz en el hogar? ¿Qué nos ocurrirá si no conseguimos la armonía y la paz en el hogar? Esta pregunta presupone que la paz y la armonía deben estar en el hogar. ¿Qué es lo que va a ocurrir si esto no se produce? O podríamos pensar, ¿qué es lo que les va a ocurrir a todos los seres que han roto la paz y la armonía en el hogar, que se han enfrentado por problemas económicos, por situaciones de desavenencias profundas? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pero para responder qué es lo que va a ocurrir, tendríamos que pensar por qué tiene que encontrarse el ser en estas situaciones, que viene a constituir a su vez la razón por la cual hemos estado tratando este tema del hogar y la familia. ¿Para qué? ¿Para qué está establecida esta relación? Y también podríamos decir, es que en todo nivel evolutivo es así. La familia y el hogar se van a presentar en los diferentes planos evolutivos superiores. Y por tanto, esto nos llevará a analizar la razón por la cual la familia, el hogar,
se presentan en estos niveles evolutivos de un mundo de expiación y prueba. ¿Por qué? ¿Y qué se espera de ello? Es poder observar todos aquellos aspectos que vienen a nuestra vida para analizar su razón de ser y qué contienen para que yo como ser humano ahora, porque estoy encarnado en este mundo, debo sacar de provecho de esta situación. Pero fijaros que la pregunta nos habla de paz, nos habla de armonía. ¿Qué nos ocurrirá si no conseguimos la armonía y la paz en el hogar? La armonía y la paz será un resultado de nuestro trabajo. No es que estos aspectos se encuentren inevitablemente en el hogar o en la familia. Seremos nosotros, cada uno de nosotros, los que podremos actuar para establecer o reestablecer o imprimir en estas relaciones paz y armonía. Siendo esto así, está en nosotros el poderlo hacer, tendríamos que darnos cuenta que son aspectos fundamentales de nuestra evolución. Es la base sobre la cual se tendrá que sustentar nuestro caminar evolutivo. Es formar idea de cuál ha sido el objetivo de nuestra creación, por qué nos han creado, qué es lo que pretendía Dios al crearnos. Cuando nosotros recordamos aquel momento de salir de las manos divinas y podemos recordar que nos decía: ahora empezarás tu caminar evolutivo por las primeras lecciones, las que corresponden a la vida del hombre de las cavernas, y seguirás por todos los planos evolutivos, por todas las situaciones evolutivas que te harán pasar por los mundos primarios, por los mundos de expiación y prueba, por los mundos de sabiduría, los mundos de luz, los mundos de pureza, y finalmente los mundos crísticos, y al final de la etapa evolutiva, la última etapa evolutiva de los mundos crísticos, tú habrás adquirido la sabiduría absoluta y la perfección total. Es ver que este es el objetivo por el cual tú has sido creado. Tú no has sido creado para estar aquí en este mundo y vivir este mundo. De la misma manera que un niño no tiene que estar, por ejemplo, en el tercer curso de primaria, y ahí ya se encuentra bien. No, este tercer curso de primaria no es nada más que un puente que le hace pasar del segundo al cuarto. No es más que un cierto momento de parada en su caminar para que vea, analice, comprenda y asimile. Y de igual manera nosotros tendremos que pensar que esto es cada una de nuestras vidas físicas. Una observación de condiciones ambientales, una posibilidad de poder analizar y ver lo que hay ahí en tu entorno para que tú puedas entenderlo y asimilarlo. Recordemos cómo Jesús nos decía: en vuestro entorno hay más verdades de las que podéis llevar y entender. Y tú podrás pensar, pero
¿cómo es que en mi entorno hay más verdades de las que yo puedo entender? Si están en mi entorno, ¿por qué no las veo? ¿Por qué no las asumo? ¿Por qué no las entiendo? Y podrás razonar y decir, bueno, pues esto es exactamente igual que el niño que está en el segundo curso, en el aula que corresponde al segundo curso, el aula de al lado corresponde al tercer curso. Y allí hay unas verdades que él no puede llevar aún. Y están en su entorno. De la misma manera, nosotros tendremos que darnos cuenta que en nuestro entorno hay aspectos que pasan desapercibidos con demasiada frecuencia y que son verdades que nuestro ser espiritual necesita para impulsar su caminar evolutivo. Unas de estas verdades son precisamente lo que la lección nos indica: la paz y la armonía. La paz y la armonía son verdades de trabajo, aspectos, conceptos que formarán una imagen que te va a dar una visión de camino correcto y que tú al seguirlo te encontrarás en mayores claridades, en mayores luces, en mayores capacidades de poder asimilar verdades superiores. Resulta que en estos niveles evolutivos actuales, antes de entrar a esta nueva etapa, antes de cruzar esta barrera que separa este mundo de expiación y prueba del mundo de regeneración, nosotros tendremos inevitablemente que captar y entender la importancia de la paz y de la armonía. Porque estas características deben estar inevitablemente en el ser cuando ya se halle en el mundo de regeneración. Por tanto, en el fondo, viene a ser unas lecciones previas, imprescindibles, que contener una imagen de su esencia ya nos va a permitir poder dar este impulso evolutivo y entrar en mejores condiciones en la nueva era. Este razonamiento podemos hacerlo, pero pensemos en el orden material incluso. ¿Qué nos ocurrirá si no conseguimos la armonía y la paz en el hogar? Lo que vemos es que las consecuencias de una falta de armonía y de una falta de paz son unos estados de inquietud, de enfrentamiento, de oposición, y por tanto son situaciones, los resultados de falta de paz y de armonía son situaciones que ahogan el alma en las relaciones humanas y por tanto no producen ninguna satisfacción, ninguna plenitud. El ser se encuentra en una posición de desventaja, en una posición totalmente desagradable. Pero quizá lo importante, para nosotros en este análisis lo importante es ver que lo que está ocurriendo es todo lo contrario de lo que se previó que debió de acontecer. Es todo lo contrario de lo que el ser de luz, cuando programó nuestras encarnaciones, estuvo indicando como trabajos de asimilación, de ejercitación, de dominio, de parcelas de conocimiento que darían una fortaleza en el ser, que le darían una seguridad y que le proporcionarían la fuerza impulsante necesaria para que su evolución no encontrase freno alguno y siguiese un ritmo armónico hacia estados superiores de conciencia, que es hacia los momentos de cambio evolutivo. Bien, pues podríamos decir que las consecuencias reales en el orden espiritual que una falta de armonía, una falta de paz en el hogar producen es parecidamente a lo que
produce o ocurre al final de un curso cuando el alumno no ha aprendido las lecciones del curso satisfactoriamente. Y por tanto, este análisis final del curso, el resultado es un suspenso. Y un suspenso es una repetición de curso. Cuando el ser en la vida de hogar, en la vida de familia, no es capaz de mantener una armonía y una paz, podemos afirmar con mucha seguridad que cuando desencarne y se encuentre en el mundo espiritual, en esta reunión convocada por el Ser de Luz, que es el que programó sus encarnaciones, el responsable de todo su trabajo evolutivo, y se analice aquello que se llevó a cabo, saldrá evidentemente, aparecerá con toda claridad que las lecciones contenidas no se tuvieron en cuenta, no pudieron apreciarse y no fueron asimiladas. El Ser de Luz tendrá que indicar que necesariamente tendrás que repetir estas oportunidades porque este conocimiento es imprescindible para impulsar tu evolución hacia campos superiores, hacia niveles de mayor claridad, de valores importantes que están vinculados con estos que tú no has sabido asimilar y por tanto no podrías desarrollarlos y entenderlos bien. Es decir, es pensar de la misma manera que cuando el muchacho ha suspendido matemáticas no podría entender las matemáticas que se van a enseñar en el curso siguiente porque dependen de los aspectos matemáticos que no asimiló en el curso anterior. No hay más remedio que repetir para que vuelva de nuevo a analizar, a entender y a hacerse suyo todo el planteamiento matemático contenido en el curso para poder seguir hacia adelante. Es que es igual, es la misma imagen la que podemos considerar en el campo espiritual, la misma. Por tanto, imprescindible que el ser entienda que debe mover vibraciones de fraternidad. Y esto es la armonía y la paz, la fraternidad, el amor fraterno entre todos los seres, porque es la base impulsante hacia los estados superiores, hacia los niveles de conciencia más claros. Por tanto, fijaros que es habitual en todas nuestras relaciones, situaciones de desarmonía, de enfrentamiento y falta de paz. Estamos tratando la situación desde una perspectiva incorrecta. La estamos valorando desde una situación que no corresponde a lo que tiene que ejecutarse y hacerse. Esto es tan importante, porque en la nueva etapa evolutiva ya no se presentarán las condiciones así. En la nueva etapa evolutiva, en el mundo de regeneración, ya no existe la familia. Ya no existe el hogar. Las lecciones que deben aprenderse a través de la familia y el hogar deben aprenderse aquí. Allí ya no podrá ser. Tú ya las tienes que tener asimiladas para entrar en esta etapa evolutiva. Porque todo el conjunto humano es tu familia. Todo el conjunto humano es tu hogar. Y en consecuencia, tú no puedes moverte en este plano superior en unas vibraciones que no contengan esta afinidad, que no sientan esta fraternidad expresada por la paz y la armonía. Por tanto, fijaros que más que responder a la pregunta desde la posición material que nos corresponde ahora, la pregunta no nos dice más que ¿qué nos ocurrirá si no conseguimos la armonía y la paz en el hogar? La pregunta no está situada hacia un futuro más allá de esta vida, sino simplemente está situada para responder a lo que tú percibirás en esta vida. Y lo que tú percibirás, lo vemos por todas partes, pues no es más que situaciones de trastorno, de soledad, de enfrentamiento,
de desesperación. Pero eso, con sed también importante, verlo e intentar obviarlo y apartarlo. Lo más importante no es esto, sino aquello que estábamos comentando. Lo que va a ocurrir cuando desencarnes. No simplemente cuando estés aquí, sino cuando desencarnes. Y cómo esto puede representar y representa una cierta reducción, un cierto freno en tu caminar evolutivo. Tú no podrás entrar en una etapa donde las condiciones son diferentes y mucho más limpias, mucho más sensibles, mucho más puras, donde es evidente que la paz, el amor, la fraternidad son ya las normas de convivencia y de hacer. Tú tendrás que estar armonizado. Por eso es más grave este aspecto cuando lo vemos en una visión trascendente y cuando podemos captar lo que ocurrirá y se expresará en este plano superior. Esta es la diferencia. No tan solo ver qué es lo que ocurrirá aquí si yo en mi hogar me peleo con los componentes del hogar. Lo que pasará será un trastorno y una situación de enfrentamiento, de pugna, de frialdad, de desesperación aquí. Pero eso no es lo más importante. Lo más importante será que cuando yo llegue arriba me van a suspender el curso. Y tendré que repetirlo. Esto es más grave. Pero es que son consecuencias naturales, ya que tu caminar evolutivo es un conjunto constante y creciente de acumulaciones vibracionales positivas. Y esto es lo que hay que entender. Es un trabajo constante hacia niveles superiores de conciencia. Y tú tienes que ser plenamente consciente de esta realidad. Tú tienes que saber por qué estás aquí. ¿Por qué estás aquí encarnado? ¿Qué estás haciendo aquí? Esta pregunta no se la hacen la mayoría de los seres y esa pregunta tampoco saben responderla correctamente la mayoría de los seres. Y por lo tanto nos encontramos en una posición de debilidad que deberíamos apartar de nosotros con un conocimiento suficientemente sólido y claro para que sea base impulsante de nuestras acciones. Y fijaros que esto no es que sea necesario un conocimiento espiritual de las propias leyes divinas, de todo el proceso evolutivo. Yo diría que sería suficiente un conocimiento más clarificado del concepto Dios, simplemente. Un conocimiento más clarificado del concepto Dios y una capacidad de amar a Dios más firme, más consistente en el ser. Solo esto. Es ver que Dios te ha creado por amor. Eres una expresión de este amor divino. Y te ha creado para que llegues al final. Luego es lógico pensar que es Él quien tendrá que darte la información necesaria para que tú vayas trabajando correctamente y vayas construyendo este edificio, tu sabiduría. Lógico. Pero es que tú eres libre. La ley de libertad individual del ser es un instrumento importante de tu trabajo. Este trabajo lo vas a hacer libremente. La libertad, tu libertad, está expresando niveles de responsabilidad. Y solamente así tú asumes plenamente aquello que admites. Por tanto, estas preguntas podrían hacerse directamente a Dios. Padre mío, ¿por qué me has creado? Si tú deseas saber por qué me has creado, Él te va a responder. Esta seguridad hay que tener. Esta seguridad. Tú me has creado para que yo llegue a un punto final. Y si yo se lo pregunto, tendré que recibir en mi ser interno la respuesta
en nosotros. Lo único que tendremos que entender, esto es posible, porque es así, lo único que tendremos que entender es que las respuestas de Dios, cuando tú le preguntas, no son respuestas con esta claridad que nos respondemos los unos a los otros. No es así. Fijaros, ya os dije en otro momento, desde que yo empecé este estudio espiritual a los 23 años, yo no hice nada más que preguntar, continuamente preguntando. Yo sé cómo responde, porque he podido comprobarlo durante tantos años. Son impulsos, son chispas de luz que vienen a tu mente y tú tienes que verlas y luego razonarlas. Es decir, tú tienes que trabajar, porque Él no hará el trabajo por ti, solo te orientará. Quizás no siempre sean mensajes de directo, quizás sean también expresiones. Pueden presentarse expresiones en forma. Y algunas veces estas expresiones en forma, para ti, no tienen sentido inicialmente. Y quedas así un poco aturdido. ¿Qué es? Es cuando paras atención fríamente y analizas. Cuando te das cuenta que sí que tiene un sentido. Y entonces tendrás que razonarlo, tendrás que trabajarlo, tendrás que volverlo a fundir y a mover. Y tendrás que hacerle muchas más preguntas. Es un continuo hacer. Es un continuo trabajar. ¿Por qué, Padre mío, esto es así? ¿Por qué, Señor? No lo entiendo. Sé que tiene que ser perfecto, porque todo cuanto sale de ti es perfecto. Pero mi nivel es tan pequeño que no alcanza a verlo. Y tú sentirás un impulso o sentirás un aspecto como el que tú decías. Y tendrás que razonarlo. Tendrás que darte cuenta por qué. El hecho es que tu trabajo tiene que pasar por situaciones internas de certeza. Este es el punto importante. Tú podrás trabajarlo. Bueno, en el fondo, pensemos cómo tiene lugar el pase de aquellos aspectos de sabiduría que están contenidos en el fondo de nuestra alma, cómo tiene lugar el pase de aspectos de sabiduría de este germen interno del alma a nuestro espíritu. Porque cuando se graba en nuestro espíritu uno de estos aspectos, este aspecto de verdad o de sabiduría estará ya allí eternamente y se irán acumulando gradualmente a medida que tú trabajes y tú evoluciones todos los demás aspectos hasta formar finalmente la sabiduría absoluta que ya estará en tu espíritu. Todo este proceso es un proceso en cuyo caminar interviene esta luz divina. Hay un momento en que esta luz divina, movida por nuestra alma, que es el punto emisor de la vibración de amor, conecta. Y entonces aparece una seguridad interna, que el concepto que tú has tratado, que tú has razonado, que tú has meditado, una seguridad que este concepto es veraz, es correcto. Tú tendrás que ejercitar este concepto y normalmente esto se hace en la siguiente encarnación, no en la misma, en la siguiente encarnación, normalmente. Y cuando tú pones en práctica el concepto, tú ves la bondad del concepto, porque da efectos positivos y tú sientes al comprobar la práctica que es bueno, tú sientes internamente certeza. No ya seguridad, certeza. En el momento de sentir esta certeza, el concepto ha quedado grabado en el espíritu. Bueno, todo eso es un proceso a través del cual la fuerza divina, la luz divina, el amor de Dios en ti, te está dando impulsos de conocimiento que tú tendrás que razonar.
Mira, yo tendré que decir, que no es que sea un mensaje, nunca darán mensajes así, pero sí que es una consecuencia de un error. O sea, fíjate, cuando yo cometo un error, es la propia ley de causa y efecto la que me acercará la consecuencia. Evidentemente que podríamos decir, puesto que toda ley es Dios actuando, esta consecuencia sería este mensaje que tú dices. En fondo, no debemos verlo como si todo estuviese en un orden ya preestablecido, como si el destino estuviese señalado en todos los aspectos sin que yo pudiese hacer nada para evitarlo, porque esto no es verdad, esto no es así. La imagen es la siguiente: si yo pongo las manos al fuego, me las voy a quemar. Y al quemarme la mano, el dolor que me va a producir, este es el efecto o la consecuencia de un error que me tendrá que hacer razonar y pensar y darme cuenta que no me conviene poner las manos en el fuego. Y a partir de ese momento yo ya no los voy a poner. Es decir, esta impresión, este dolor, que si quieres podríamos considerar que es un mensaje que te dan para decir esto es un error, la realidad es que lo que diríamos como mensaje es una consecuencia de la ley, y por eso no voy a decir que no, porque toda ley es Dios, y por tanto la consecuencia de una ley viene a ser en definitivo un mensaje. Pero en el fondo lo que sí tenemos que ver es que soy yo quien lo hace, soy yo el que he puesto la mano en el fuego. Y las consecuencias de la familia, cuando hay estas luchas, las consecuencias que me vienen y son desagradables, yo tengo que razonar que no son ellos los responsables, soy yo. Soy yo, no mis familiares que estén ahí, porque son los que... No. Ellos pueden hacer lo que quieran. El responsable soy yo, porque yo puedo valorarlo, asimilarlo, aceptarlo, verlo de muchas maneras. Pero solo hay una manera de verlo correctamente. Y esto es verlo desde una posición de fraternidad, de amor fraterno lo más profundo posible, y entendiendo que aquel hermano mío, que puede ser mi padre, mi mujer, mi hijo, quien sea, es un hermano mío, está actuando con mucha ignorancia. Y mi amor profundo siente hacia él la potente acción de amor que desea claridad y luz en su mente. Pero alteración aquí ya no hay. Esta es la diferencia. La posición correcta tuya cuando estás dentro de la mecánica de la ley y lo ves tal cual es realmente. Ves que el ser que actúa así, actúa por ignorancia. Y tú, por amor profundo que sientes, te sabe mal. Pero no te alteras, simplemente te sabe mal. Y cuando te sabe mal, ¿qué es lo que haces? Aumentas tu vibración de amor. Le amas más. Porque te sabe mal que esté así. Pero tú no estarás nunca trastornada. En ti no habrá ningún trastorno. Estás en una actitud de armonía, en una actitud de paz, de orden, de identificación plena con la ley. Por eso, digo, insisto de nuevo, en la medida que el ser sea capaz de estar identificado con su Creador, todo cuanto va a venir será armonía en él. Hacia los demás tendrán que ver estos aspectos de armonía que están en él. Podrán estar de acuerdo o no, pero la influencia estará ahí. Vamos a verlo desde otra manera. Fíjate bien, suponte que tú tienes 2 hijos y uno de ellos está enfermo y está infame. Tú vas
a desarrollar más cuidados, más atenciones a este que está en cama. Este incremento de atenciones y de cuidados es una vibración de amor, que en este momento no tienes hacia el otro porque no lo necesitas. Y en cambio, este que está en cama y que por tanto lo necesita porque por él no puede moverse de la misma manera que se mueve el otro, tú intentas aumentar tu vibración de amor para compensar, para que él se encuentre en un estado de mayor equilibrio, de mayor armonía, de mayor bienestar, porque recibe un incremento de tu vibración de amor. Sin embargo, son dos seres iguales, como tú dices, son dos seres iguales. Lo que ocurre es que uno se encuentra en una situación defectuosa físicamente para poderse mover con normalidad, porque está enfermo, está en cama. El que actúa mal, suponte, de los dos seres, uno actuará correctamente con la ley, ya no serán los niños enfermos, sino uno actuará correctamente con la ley y el otro no, y el otro hará las cosas totalmente opuestas. Si tú lo miras desde esta altura espiritual, tú tendrás que ver que este que actúa contrariamente a la ley es como si fuese un ser enfermo, porque es un ser ignorante de lo que está ocurriendo. Es un ser que no tiene la capacidad de ver aquello que convendría estar en él. Esto, en el fondo, es una enfermedad espiritual, pero una enfermedad. La lógica es que tú, de la misma manera que con el hijo que estaba enfermo, aumentases tus cuidados y tus atenciones, con este ser aumentes tus vibraciones de amor para poderle suministrar mayores claridades, mayores luces que puedan permitir que él tome conciencia de la realidad y haga un esfuerzo y cambie su actitud. Es decir, los cambios evolutivos y por tanto las ayudas impulsantes de todo progreso se realizan por incrementos de vibración de amor, no por otra cosa. Incrementos de vibración de amor, que esto lo producen y lo hacen todos los seres elevados, empezando, claro, por nuestro Creador, pero pasando por los seres crísticos. Jesús es lo que hace, María, todos los seres que están en los diferentes planos evolutivos lo harán. Y, lógicamente, cuando tú lo razonas y ves la mecánica de esta ley, debes disponerte de igual manera en tu capacidad, en tu posibilidad. Tienes el deber de amar más al que se está comportando peor, porque tiene la necesidad de mayor luz para darse cuenta del error que está cometiendo. Sí, no, pero fíjate bien, es que es cuestión de verlo todo con claridad, con la máxima claridad posible. Y entonces nos daremos cuenta de lo siguiente. Y podríamos decir, por ejemplo, ¿qué estamos haciendo aquí? Y podríamos responder esta pregunta en una sola palabra, que sería la correcta: aprendiendo. Y nada más, aprendiendo. Pero es que esto que es tan obvio, no lo es en la práctica. Ya que cuando yo actúo de esta manera, porque me están pinchando yo también, yo no estoy aprendiendo, Mucho ojo, Ni avanzando. Ni avanzando. No, ni avanzando, Es decir, yo estoy mirando por la ventana en lugar de estar escuchando al profesor que está dando una lección. Esto es lo que estoy haciendo. Esto es igual. O sea, tú piensa bien, pensemos bien. No estamos aquí para ayudar a los demás, Aunque parezca un poco extraño. No. El niño no está en la clase para ayudar a su compañero a decirle cómo se hace el problema, El niño está en su clase para aprender él. Es evidente que podrá llegar un momento en que podrá ayudarle, orientarle, pero esta no es su función. Su función es aprender. Luego, no será tan importante ayudar a los demás como intentar. Cuidado, hay que vigilarlo muy bien. Esto hay que sospecharlo.
para que no tenga una fuerza que trastorne y desequilibre. ¿Eh? Jesús, cuando estaba aquí, no iba arreglando a todos los seres, Simplemente al que le pedía, daba. Donde había la oportunidad, porque se terciaba que venía así, transmitía. Pero no iba diciéndole a cada uno lo que tenía que hacer, porque cada uno era libre. Y si hubiese intervenido así, hubiese alterado su libertad. Esto no es posible. Es decir, tú no tienes que ayudar a nadie si no te pide ayuda. Muy importante. Pero fíjate bien, tú no puedes alterar nada. Tú no puedes presionar nada. Tú tienes que entender que si este ser no te pide ayuda, esta lección que está pasando, para él es importante. Sin embargo, sí que tendrás que ayudarle, aunque no, desde una visión espiritual, mandarás todas las energías de armonía, de luz, de claridad, de impulso, que pueden serle necesarias. Pero las ayudas, tú no podrás ayudar físicamente, materialmente a un ser si él no te pide ayuda, porque estarás presionando su libertad y esto no es nuestro deber. Es libre de hacer. Pero si ese ser lo tienes en tu familia. Igual, es igual. Todos los seres son tu familia. Pero yo vuelvo a insistir de nuevo. Todo eso tiene que hacerse en la máxima conciencia, es decir, sabiendo por qué. ¿Por qué así? ¿Por qué de esta manera y no de otra? Y esto se hace cuando tú tienes un mínimo conocimiento de la ley. Cuando tú sabes que estás dentro de un impulso evolutivo que la propia ley conduce y que tú entiendes que no solamente te conduce a ti, también conduce a mi hijo, y a aquel, y a aquel, y a aquel, y a todos. Y entonces puedes apreciar que este impulso te conduce hacia un estado unitario, hacia un estado igualitario. Por eso no hay ya diferente vibración entre el hijo y el otro ser. Y fíjate es que lo curioso es que cuando tú eras hija, tu madre te decía, haz esto porque yo te lo mando. Y tú nunca se lo dijiste a ella. Tuviste que esperar a tener una hija para decírselo a tu hija, pero no a tu madre. Es decir, lo mismo que tú le dices a tu hija, tú también hubieses podido decírselo a tu madre, porque había igualdad, no hay diferenciación. Y sin embargo, se establecen como unas barreras, como unos lazos, como unos tabús que te hacen contener. Y esto es incorrecto. Y por tanto, únicamente lo aprecias, lo ves, lo valoras, cuando en ti está el conocimiento de la ley. Cuando tú has visto que no hay diferencias en ningún ser, todos iguales. Todos hemos salido igual, no hay ninguna diferencia. De la misma manera que no decimos que los niños de sexto curso son más inteligentes que los de primero porque saben más. Simplemente decimos que tienen 5 años de diferencia. Y no hay otra diferencia más que el tiempo de salida de las manos divinas. El tiempo en que tú has estado viviendo, trabajando y moviéndote. No podremos decir que Jesús es más perfecto que nosotros. Lo es porque tiene un tiempo de siglos antes que nosotros. Pero cuando lleguemos a donde Él está, estaremos en igualdad de condiciones. Hay una unidad en todo lo creado. Hay una igualdad en esencia en todo lo creado. Y entonces esto es lo que nos tiene que hacer ver que estas diferencias que nosotros establecemos en las familias son efectos de nuestras ignorancias. Mira, no hay dos casos iguales. Yo diría que es muy raro poder hallar en el mundo espiritual dos casos muy coincidentes.
Cuando se programa una encarnación para que dos seres se encuentren unidos por los lazos de la carne, ya sea en forma de hermanos, en forma de padres y hijos, madres y hijos, o en forma de marido y mujer, cuando se dan estas circunstancias es porque se espera que los errores cometidos en otra encarnación, es decir, las vibraciones erróneas y por tanto negativas, reductoras, vibraciones, algunas veces incluso de odio, que hayan podido movilizar estos seres, se espera que a través de estos lazos físicos de familia, que inicialmente impulsarán vibraciones de amor, se espera que estas energías reduzcan, en la medida que se vayan produciendo, reduzcan las vibraciones negativas de otro tiempo. Porque en el fondo, la ley de causa y efecto, que es la determinante en esta situación, viene a representar la imagen de una balanza. Una balanza en que se ha producido un desnivel, una desarmonía, un desequilibrio, como consecuencia de errores cometidos en otro tiempo. El ser de luz que programa tu encarnación es el que va a decir, será conveniente, y esto claro, tendrá que decir y ponerse en perfecta armonización de trabajo con el ser de luz responsable del otro ser. Es decir, los que van a ser hermanos, o los que van a ser marido y mujer, o los que van a ser madre y hijo, cada uno de los seres de luz responsables de su programación tendrá que convenir y preparar las condiciones para que se encuentren en la forma convenida, en la forma más adecuada, esperando que al moverse en las vibraciones de amor que los lazos físicos conllevan, puedan ir reduciendo este desequilibrio producido en otra encarnación hasta llegar a un punto de equilibrio. Esta es la imagen, no hay otra forma, ¿eh? Es decir, el ser de luz hace una programación, previamente hace una preprogramación, viendo lo que es más conveniente para este ser que va a tener que enfrentar a una nueva encarnación. O sea, tú piensas que no somos nosotros los que decidimos cómo vamos a encarnar. ¿Por qué? Porque no tenemos el grado de responsabilidad necesario para saber qué es lo más conveniente. Y esto tiene que hacerlo un ser que al actuar así estará expresando el amor absoluto de Dios hacia nosotros. Y por tanto el ser de luz será el que condicionará tu manera siguiente de actuar, procurando que seas hija de tal ser con el cual tuviste unos enfrentamientos, o que seas hermana de tal ser con el cual hubo lo que sea, vibraciones de unión, que ahora se espera que al moverse en el impulso biológico, físico, que comporta la unión de sangre, tú muevas vibraciones de amor que vayan anulando gradualmente las vibraciones de desamor de otra encarnación. Esta finalidad es la que marca la orientación global, general de una encarnación. Tus puntos débiles. Es decir, es como si el ser de luz tuviera a la vista una gráfica donde se aprecian los puntos más bajos y los puntos más altos. Se trata de ir buscando una máxima armonía en el ser y por tanto presentando situaciones que contendrán lecciones que en la medida que tú los ejercites te elevarán este tono de ignorancia a través de conocimientos que tú vas a experimentar y por tanto te acercarán más a un punto más de armonía en todo tu ser. Estarás en condiciones de afrontar situaciones superiores en otras encarnaciones. O sea, es un programa que no tiene más objeto que ver cómo tú estás aprendiendo, esta es la idea, cómo tú estás aprendiendo, cuáles son los aspectos más débiles de tu conocimiento. Estos aspectos más débiles van a constituir las pruebas más acuciantes de la siguiente encarnación. Cuando tú las pasas correctamente, asimilas el conocimiento, impulsas tu evolución. En la medida que esto no lo hagas bien, quedarán pendientes aspectos que tendrán que ser considerados de nuevo para la siguiente encarnación. Es un repetir continuo. Hasta llegar a un punto en que todo cuanto puede darse de una estructura física, todo el conocimiento de la energía estructurada de una manera física ya está en ti. Cuando todo este conocimiento está en ti, ya no necesitas más encarnaciones. Esto
tiene lugar al final del mundo de regeneración, cuando el cuerpo ya ha quedado tan sutil, tan vaporoso, tan etéreo, que la última encarnación te proporcionará ya todo el conocimiento necesario. Pero aquí, en este mundo de expiación y prueba, no solamente es el conocimiento de... Mirad, aquí, en este mundo de expiación, todos los seres de este mundo, no los que vienen de mundos superiores, esto ya tienen otra función, pero todos los seres que viven o que pertenecen a este mundo, en toda encarnación hacen tres funciones. Todos hacemos lo mismo, tres funciones muy claras, que no es que estén determinadas, sino que están mezcladas, vendrán en todo el momento de nuestra vida. Y estas funciones son: una, captar nuevas imágenes, que sean bases de nuevos conceptos. Otra es ejercitar a aquellos conceptos ya asimilados en otra encarnación que ahora tienen que comprobarse que son buenos. Y tú pondrás en ejecución estos conceptos y verás que son buenos y para ti servirán como bases de certeza de que esto es. Y el otro aspecto de trabajo es pasar situaciones a través de las cuales tú tendrás que cancelar aspectos de deuda, de error cometido con otro ser, y tú inevitablemente tendrás que neutralizar estos errores. Estos son los tres campos de acción que contiene toda una programación encarnatoria. Todas nuestras vidas están marcadas por estos tres campos de acción: aprendizaje, práctica de aquellos conceptos y luego cancelación de deudas, limpieza de tus ignorancias anteriores. Los tres aspectos impulsan la evolución del ser y constituyen cada vez niveles de mayor dominio, de mayor control, de mayor luz, de mayor conocimiento. Esta es la mecánica. Por eso tú verás que repetir cursos será tan habitual. A mí me enseñaron una visión de dos seres que en un momento eran vecinos de un pueblo, y había una cierta armonía, normal en un pueblo, hasta que surgieron unos problemas de unos lindes de terreno. Y estos problemas fueron agudizándose de tal manera que hubo un enfrentamientos y pugnas entre los dos, que llegaron a vibraciones de odio. Desencarnaron así. Estas vibraciones eran de tal naturaleza que los seres de luz, de uno y del otro ser, dijeron: esto es imprescindible que se limpie, que se pueda cancelar por vibraciones positivas, porque esto será un lastre que va a impedir que puedan seguir un caminar evolutivo que necesitan. Y entonces determinaron los dos seres que estos dos hombres se encontrasen en la siguiente encarnación como hermanos. Y allí pudieron mover bastante bien las vibraciones hasta que fallece el padre. Y al fallecer el padre, problemas de herencia. Consiguieron bastante, pero volvieron a incurrir con errores. Por esta pugna entra la herencia. Desencarnan y consideran que no, esto tiene que continuarse, a pesar de que se ha conseguido bastante, pero se ha incrementado en otro sentido, tienen que conseguirse más vibraciones positivas. Y la siguiente encarnación vienen como marido y mujer. Y consiguen ciertos dominios hasta que el marido, se va con otra mujer. Y mientras la mujer siente un remordimiento, un resentimiento, pero no tan fuerte como el otro, desencarnan, hay una diferencia. Y esta diferencia se espera que se pueda resolver encarnando de nuevo los dos en forma de madre y de hijo. La acción, lo que es la madre, casi ha conseguido dominarlo todo, y lo que es el hijo, pues le faltó. Esto es un poco largo, pero gráficamente está expresado así. Para poder conseguir algo que no terminaron por completo, y 4 encarnaciones, entre el tiempo entre encarnación y encarnación, pues son un poco más de 500 años. Fijaros bien, 500 años para aprender un aspecto sin conseguirlo por completo.
Lo que quiere decir que el progreso del ser es lento. Es lento porque soy libre y puedo equivocarme tantas veces como quiera. Dios me dará una y mil oportunidades hasta que termine por entender. Y esto es tan importante, es tan extraordinario. Saber que no estás solo, que cuentas con estos apoyos, estas ayudas divinas, que todos estos seres que estarán expresando, el ser de luz, responsable de programar nuestras encarnaciones desde el momento de salir de las manos divinas hasta el final de los mundos de regeneración, este trabajo del ser de luz es una manifestación de un amor extraordinario. Eres libre. Eres libre de moverte, ¿cómo? Pues moverte dentro de unos límites. Cuando tú naces, tu campo de acción es la cuna y no hay más. No puedes moverte de la cuna. Cuando creces un poco, tu campo de acción es el parque y no puedes moverte de allí. En la medida que tú vas creciendo, o sea, en la medida que tú vas adquiriendo mayor responsabilidad, mayor conocimiento, tu campo de acción se va ampliando. Esto lo determina la ley de jerarquía espiritual, que marcará dónde puedes moverte y por qué. Estás dentro de la ley, pero una de las leyes es tu libertad. Por tanto, eres libre de mover donde tú quieras, sino a unos límites que no podrás pasar de allí. Porque nuestras ignorancias, lo que no pueden hacer, esto lo está impidiendo la ley, es trastornar el orden cósmico, trastornar la armonía cósmica. Esto no tiene sentido. Mucho más profundo. Ya lo sé, pero es tan importante. Bueno, de momento vamos a dar gracias por todo lo que hemos recibido. Te damos las gracias, Señor, por la oportunidad que nos has dado de ser instrumentos útiles tuyos. Te damos gracias, amado Jesús, por la nueva luz que has hecho llegar a nuestras mentes. Te damos gracias, Maestro, por el mayor conocimiento con que has dotado a nuestro espíritu. Te damos gracias, Jesús amado, por haber estado ahora entre nosotros y hacernos sentir el amor fraterno. Te damos gracias, Maestro, por la paz y el amor que nos has dado hoy, que sentimos y que deseamos que sea sentido por todos nuestros hermanos de esta humanidad. Esperamos ser merecedores de nuevos dones tuyos, Jesús amado, después de que aceptemos y practiquemos los dones recibidos hoy. Que tu paz, Jesús, perdure en nosotros y nos mantenga unidos a ti